No, yo creo, o sea, básicamente las tres dimensiones a la hora de abordar un proyecto de blockchain y los frenos que fundamentalmente nos solemos encontrar son el regulatorio, el que tiene que ver con ese cambio de percepción y cambio de forma de pensar a cómo articulo mi modelo de negocio, y ya no es algo exclusivamente mío, sino que comparto con otras compañías de forma abierta y transparente. Y el tercero que has comentado. Son básicamente los tres principales frenos que nos encontramos, ¿no? Poco a poco se van salvando, pero sí es cierto que, y quizá esto es algo que viene heredado por de dónde nace todo esto de blockchain, ¿no? Viene de un ámbito muy específico donde, como comentaba al principio, pues se ha generado mucha confusión en cuanto a lo que realmente hay detrás. Yo creo que llevamos un buen tiempo ya, ¿no? de pedagogía con respecto a lo que realmente es blockchain y las distintas facetas que tiene, y poco a poco con esta pedagogía pues se van bajando un poco estas barreras de entrada, pero queda todavía mucho por hacer, ¿no? Mucho, incluso en estas sesiones están hablando de cosas como la venta de tokens, que es un concepto tan amplio, que representan tantas realidades y tantas cosas muy diferentes, que entrar en detalle en todo eso requiere una mañana. O sea, quiero decir que es que no nos vamos a poner a matizar. Entonces, claro, pues imagina, estamos pidiendo a alguien que regule algo que realmente es muy complejo, ¿no? Y es muy diverso. O sea, un token puede representar una acción, puede representar un servicio, puede representar una moneda. O sea, porque la mayoría de lo que llamamos monedas son criptotokens, no son criptomonedas. Y dentro de los tokens hay diferentes clasificadores, y etcétera, ¿no? O sea, es un abanico que estamos intentando abordar desde muchos ámbitos, y uno de ellos es la pedagogía y difusión, que es muy importante. De este tipo de cosas hablaremos en el nuevo libro, la comunidad blockchain, que además está disponible ya en los primeros capítulos en Amazon. O sea, yo creo que es una buena forma. Primero es recomendable, ¿eh? Primero es recomendable que lo leáis, que vais a tener una idea. Entonces, yo creo que en esta parte de pedagogía y todas estas sesiones en las que realmente le dais la oportunidad al ecosistema a conocer todo esto, yo creo que es un orgullo formar parte de ello, y también que es la primera parte para dinamizar el sector. Y yo creo que es fundamental todo esto que estáis haciendo. Había una pregunta ahí al fondo. Sí, quería preguntarte una cosa. Se ha hablado de DAO. De DAO fue hackeada, se robó un montón de dinero, sí, y la comunidad de Ethereum decidió dar marcha atrás. ¿No era inmutable la blockchain? No sé, ¿qué opináis de este tema? Al final, ¿quién decide? ¿El señor Vitalik Buterin y estamos centralizando en él las decisiones? ¿Cómo lo veis este tema? Lo decidió la comunidad. Hubo un consenso de la mayoría, realmente, o sea, de alguna forma, ¿vale? Otra cosa es que yo no hubiera votado si tengo que votar en echar para atrás, ¿no? Porque eso ha generado muchas incertidumbres y preguntas del estilo, ¿no? A ver, es que tenemos que hablar de dos ámbitos muy diferentes. Una red pública como Ethereum está expuesta a muchos más, problemas o posibles ataques, es mucho más vulnerable en ese sentido. Que hay muchos más auditores, por decirlo de alguna forma, que te pueden estar auditando tu código, etcétera, ¿no? Y más con DAO, que el código el fuente era abierto, ¿no? Ya se hablaba, o sea, antes de que se produciera eso, había varios white papers y había varios papers científicos que advertían de no sacarla de DAO, precisamente por varios riesgos. Entonces lo que se hizo es explotarlo. O sea, quiero decir, ya se estaban hablando. Lo que pasa es que ahí fue una decisión de lanzarla en tiempo que no fue acertada en muchos casos, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos son programas, como bien decían antes, y que los programas se hacen siguiendo metodologías de ingeniería del software, entre las que está la calidad, la cobertura del código y la ciberseguridad. Entonces, y las cosas hay que testarlas muy bien, y es muy complicado en una red pública esto de utilizar una testnet de pruebas, pero al final nadie te está mirando el programa, tal. O sea,
cuanto más abierto sea un proyecto sobre una red pública y hagas abiertos los fuentes y lo dejes auditar por muchos ojos, mucho mejor, ¿vale? En una red privada las reglas del juego son muy diferentes, ¿vale? Y por eso, por la incertidumbre en los costes de operación, porque si tú operas sobre una red pública no sabes, cuando vas a hacer un plan de negocio y el retorno de la inversión de un proyecto no sabes lo que te va a costar, porque estás a expensas de la subida y bajada de las monedas. Hoy ha bajado el 30 y algo %, mañana puede subir un 60 seguramente, ¿vale? Entonces, si haces un plan de negocio para un proyecto de una startup, imagínate, ¿cuánto te vas a gastar en operaciones? No lo sé, ¿no? Pues estas incertidumbres, y a las grandes y a las pequeñas, pues bueno, si el modelo realmente no es un modelo de red pública, que hay modelos que son específicas, generalmente la opción más conservadora sea una red privada, ¿vale? Y luego en sus muchos colores y sabores, ¿no? Que es los que comentaba Jaime, y por eso estamos viendo muchos proyectos de grandes corporaciones y que están en funcionamiento sobre las redes privadas, y muchas ICOs y muchas startups lanzando proyectos de cambios disruptivos de modelos de negocios en redes públicas, pero generalmente por estas dos velocidades, ¿no? Y dos realidades.